Dios no hace acepción de personas, sino que Él mira solamente lo que hay en nuestro corazón, en nuestro interior. No mira nada de lo que nosotros vemos normalmente. Aún Pedro, como líder, uno de los líderes importantes de la iglesia al principio, él tenía prejuicios religiosos, prejuicios de su tradición, prejuicios incluso culturales que él tuvo que trabajar para que fueran quitados. Dios le dio una visión, y como vimos en el video anterior, Dios le manda a Pedro y a 6 personas que iban con él, 6 judíos de la circuncisión, a que fueran a la casa de Cornelio. Luego aquí vamos a ver en esta hora, a través de un discurso, cómo se sumariza, cómo se resume la idea de que Dios no hace ninguna acepción de personas. En este caso, buenos días, mi nombre es Saúl López Santizo. Estoy aquí para presentarles esta reflexión basada en el libro de los Hechos, capítulo 10, la segunda parte, que va del 24, versículo 24 en adelante. Al otro día entró en Cesarea. Recordemos que Cesarea es la ciudad que está a la orilla del mar y es una ciudad romana. Cornelio lo estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos. Había una buena cantidad aquí de personas que rodeaban al soldado romano llamado Cornelio. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y, postrándose a sus pies, lo adoró. Entonces, aquí vamos a aprender nosotros de que tanto Cornelio como Pedro están siendo preparados por Dios. En este caso, en toda su ignorancia, Cornelio lo mira como alguien que es venido de Dios y como alguien divino. Lo adora, se postra, y más Pedro lo levantó diciéndole: ponte de pie, yo también soy hombre. Aquí aprendemos entonces nosotros de que hay una igualdad aquí entre los dos hombres. Nadie es digno de ninguna reverencia de esta clase, de ninguna veneración o de adoración. Ningún ser creado, ningún ángel, nadie, por más bueno o santo que haya sido, es digno de veneración, adoración o que se le postre. Solamente Dios, solamente Jesucristo, que es Dios. Le dice entonces: levántate, yo también soy hombre. Aquí entonces le está dando una lección a Cornelio, que solamente tiene que poner su vista en Dios, y lo mismo Pedro. Luego dice: conversando con él, entró y halló ahí mucha gente reunida. En segundo lugar, entonces vemos de que Pedro está rompiendo con el paradigma de no entrar, ni juntarse, ni tener plática o comer con un gentil. Para ellos, según la tradición judía, era algo impropio, era algo, como decir, inapropiado, que no era limpio, que era impuro, que era inmundo. Pero aquí, debido a la visión que había tenido Pedro, que Dios le había mostrado que a nadie llamara impuro. Entonces, Pedro, esa es la primera lección que aprende aquí. Antes de empezar su discurso, él les dice a todos: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Aquí la primera lección entonces es para Pedro: pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Recordemos entonces de que la visión que había tenido Pedro era de un lienzo que bajaba del cielo y que tenía toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles, pájaros, y que Dios le había dicho que comiera, pero él dijo: nada impuro he comido. Y Dios le dice: a lo que yo he limpiado, dice Dios, no llames impuro.
Entonces básicamente se está refiriendo a los gentiles, básicamente se está refiriendo a juntarse con los gentiles, además de la comida, pues que ellos estaban, se prohibía y aún se prohíbe comer ciertas comidas, la comida que no es permitida o que no es kosher, que no es santificada. Pero dice, por eso cuando fui llamado vine sin poner una objeción. Pregunto, ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Entonces, Pedro no llevaba un discurso preparado, pero sí iba preparado por Dios para dar un discurso. Lo mismo Cornelio y los que estaban ahí estaban preparados por Dios para escuchar el mensaje de Dios. Es importante entonces que nosotros nos preparemos tanto para oír la voz de Dios como para dar el mensaje de Dios. Dios está preparando aquí al que está oyendo, al que va a oír, como al que va a hablar. Y entonces, después de que Cornelio dice otra vez la historia, cuando la Biblia hace descripción así detallada y redunda, se puede decir otra vez en la historia, es porque le quiere dar un énfasis que es importante. Le relata otra vez la historia de cómo él estando orando, un ángel le dice, ve y trae a Pedro que él te va a dar palabras por las cuales serás salvo. Entonces, Pedro dice, abrió su boca y empieza a hablar. Lo primero que dice Pedro es, Dios no hace acepción de personas. O sea, no hay acepción de personas entre judío y gentil, como Pablo lo dice después. No hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. No hay ninguna acepción aquí de personas. Dios lo había dicho ya en Deuteronomio y también en Crónicas, que Él no hace acepción de personas. El Evangelio es para todos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos entre todas las naciones o todas las etnias, y el que creyere y sea bautizado será salvo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel es solamente el que cree. Hay una condición interior, no tiene nada que ver con las divisiones humanas externas. Y entonces dice aquí, parte de la introducción del discurso de Pedro, en toda nación el que teme y hace lo justo le es acepto. Entonces Dios acepta al que teme, al que le teme y al que hace lo justo, que vamos a ver en qué consiste esto más adelante. Aquí hay varias partes entonces del mensaje de Pedro, pero el primero es la vida de Cristo. Dice entonces, el mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando la paz por medio de Jesucristo. Solamente por medio de Jesucristo encontramos nosotros la paz interior, la paz con Dios y la paz con los demás. Solamente por medio de Cristo, lo primero. Él es Señor de todos, no solamente Señor del pueblo de Israel, ni solamente del pueblo gentil, sino que es Señor de todos absolutamente. Toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces dice, vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, empezando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Y aquí viene el versículo 38, que es muy hermoso, que dice así, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y cómo Él anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con Él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que hizo en la tierra de los judíos en Jerusalén. Entonces lo que Él hizo, la obra que Él hizo aquí en la tierra, es parte del Evangelio, que está narrada en los Evangelios, y es lo mismo que nosotros deberíamos también de vivir hoy. Es el mismo Cristo, es el mismo problema, la misma enfermedad, es la misma solución, el mismo remedio de Cristo. Y entonces le dieron muerte, dice, colgándole en una cruz. Aquí está entonces la base
del Evangelio, que es la muerte de Cristo, una muerte expiatoria, una muerte en lugar de nosotros por nuestro pecado. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara. La resurrección es parte vital también del Evangelio porque comprueba la divinidad de Cristo y es para que nosotros seamos justificados delante de Dios. Se manifestó entonces a los que Él había de antemano escogido como testigos, a nosotros, dice Pedro, que anduvimos y comimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó a predicar y a testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y los muertos. Entonces, Jesús ha sido designado como juez. Él viene en su segunda venida a juzgar. Ya no viene como cordero por los pecados, sino que Él viene a poner su justicia. Luego dice, de este dan testimonio todos los profetas, o sea, todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, de que por su nombre todo aquel que en Él cree recibe perdón de pecados. Aquí termina el discurso de Pedro, y esto se parece mucho a lo que Pedro les predica en Hechos 2:38, cuando dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vosotros y para todos los que están lejos. Pero aquí el Espíritu Santo interrumpe para darles la última parte, que es el don del Espíritu Santo. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Esto de que cayó quiere decir que Él vino en una llenura del Espíritu Santo, en una forma visible, porque dice aquí, ellos estaban asombrados porque el don del Espíritu Santo era dado a los gentiles, porque les oían hablar en otras lenguas, en lenguas extrañas, y exaltar a Dios. Aquí en una forma visible, Dios les enseña a los judíos que los gentiles son iguales a ellos, han sido aceptados sin ninguna obra, sin ninguna fórmula religiosa exterior, sin guardar ninguna otra cosa más que solamente arrepentirse y creer en el Evangelio. Y entonces dice que los bautizaron en agua y luego ellos se quedaron unos días ahí para hacer un seguimiento. Espero que esta reflexión haya sido de bendición, y espero que nosotros entendamos y recibamos una vez más la obra de Cristo, que es para todos. Dios no ve lo exterior, Dios solo mira la intención de nuestro corazón, nuestra fe, nuestro arrepentimiento. Para nosotros es la promesa del Espíritu Santo. Jesús es Señor de todos. Nosotros tenemos una identidad, somos hijos de Dios, somos parte del cuerpo de Cristo, somos templo del Espíritu Santo, y estamos llamados a no hacer ninguna acepción de personas, más que todo dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia, porque Dios no hace ninguna acepción. Él ha limpiado y Él ha aceptado a la humanidad solamente por la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia y nos perdona todos nuestros pecados. Que Dios te bendiga y te guarde en esta hora. Esperamos que nos puedas seguir, que si alguien no se ha inscrito, que pueda inscribirse haciéndole un clic en la campanita de notificaciones, que puedan escuchar otra vez este video, compartirlo y escuchar los anteriores.